que su desarrollo se da prácticamente a partir del 2016-2017. O sea, es que ustedes tienen la fortuna de poderse formar en lo que hoy y en lo que mañana se estará en cualquier parte del mundo tratando en materia de profesión contable, no contaduría pública, profesión contable. Y hay que diferenciar eso, ¿sí? Una cosa es la contaduría pública, otra cosa es la contabilidad y otra cosa es la profesión contable. ¿Tenían claro eso? La contaduría va por un lado, contaduría pública. La contabilidad hace parte fundamental de ella, por supuesto, pero alrededor se acompañan o la acompañan saberes disciplinares de las ciencias administrativas, tales como ¿cuál? ¿Cuál otra? La matemática, de acuerdo. Si la contabilidad no tiene matemática, economía, ¿cuál otra? Auditoría, derecho, auditoría, derecho, finanzas, ¿de acuerdo? La sociología, No. ¿Cuál otra? Tributaria. Correcto. Y la parte tributaria. Casi que es un campo muy exclusivo de los profesionales contables, la parte tributaria, que cuando se habla de tributaria es mucho más que impuestos, porque normalmente dice, ah, sí, los impuestos. No, los impuestos es un tipo de tributo, es la tributaria. Los impuestos, las tasas, las contribuciones, las sobretasas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se financia el Estado? Con tributos. No hay otra manera posible. ¿Sí? Voy a hacer una línea del tiempo, ¿cierto? En la cual vamos a identificar los grandes momentos de la profesión y de la contabilidad, de la profesión y la contabilidad. Necesariamente en nuestro medio, Colombia, debemos hablar de la contaduría pública, porque internacionalmente no existe o no es obligatorio para ser profesional contable haber estudiado una carrera que se llame contaduría pública. Colombia es uno de los pocos países en que para ser profesional de los saberes contables se necesita la carrera de contaduría pública. En la mayoría de los países no es necesario haber estudiado algo que llame contaduría pública y en muchos no existe una carrera que se llame contaduría pública. ¿Sí? Entonces, cada jurisdicción, cada país se da sus mandamientos, se da sus mandatos, sus disposiciones. Vamos a hacer un recorrido desde 1956 hasta el 2022. 1956 hasta el 2022, enfatizando, como es el propósito de esta charla, ¿sí? Enfatizando en la irrupción, en la expedición de una ley. ¿Cuál ley fue? 1314 del 2009. Pero si yo quisiera no diría 2009, sino simplemente 1314. 1314. ¿Por qué? Porque ya se conoce que esa ley salió en la referencia. Y de pronto si hay otra de otro año, tal que si yo no digo que es del 2009, entonces con la ley del 2008 o del 2011, ¿ah? ¿Cierto? Entonces hay que... ¿ah?
norma vigente. Sí, cierto, ¿sí o no? Pero es mejor decir, porque permite que no es necesario, porque tengo personas que es la ley del 14, que es esta cosa, por allá. Pero es posible que sea bueno decir que para ubicar a la gente. Ellos uno dice, ay, la ley del 14, no sé cuándo fue, el siglo pasado o el antepasado. Entonces uno dice 2009. Pero si ustedes le dan al buscador ley 1314 y no le ponen año, él lo lleva a una ley 1314. Entonces tiene que decirle de qué país, porque los otros países también emiten leyes y también tienen ley 1314. México, Argentina, Chile, España, Estados Unidos, donde no. Entonces es sin necesario decir ley 1314 del 2009 Colombia o ley 1314 Colombia. ¿Cuántos artículos tiene la ley 1314? ¿Su nombre? Valentina. ¿Cuántos artículos tiene la ley 1314? Y aquí salen hablando de ley 1314 o salen hablando de ley 1314 porque es la que determina un giro, un ajuste en los desarrollos académicos, profesionales, empresariales, en la profesión contable y sobre todo en los marcos técnicos normativos contables, que es el punto central. ¿Cuántos artículos tiene? No estoy segura de cuántas. Por ahí más o menos un cálculo así como cercano, por ahí. 70. No, 70, ¿cierto? O más. ¿Ah? ¿Para qué se esfuerza en decir 70, 25, 44? 17. ¿Sabía eso? Así, usted que estudia, disculpe. Si uno dijera cuál es el más importante de esos 17 artículos, no sería fácil enfatizar en uno solo. ¿Sí? Si uno dijera cuál es el más importante de 17 articulitos. ¿Sí? Uno dice, no, bueno, o me lo sé o me lo sé. En cambio, la ley 43 del 90 tiene 8, ¿verdad? ¿ah? Primera como 8. Tiene 70. ¿Cuánto? 75 artículos y 5 capítulos. ¿Y cuántas sesiones? ¿Y versículos? Aquí te mande ¿cierto? Hasta ahí, tampoco hasta allá, ¿cierto? Entonces 75 artículos, de los cuales, ojo con esto, por esto llama introducción a la contaduría esta clase, ¿cierto? Y de alguna manera está estrechamente relacionada con fundamentos ¿de qué? De contabilidad. Esa ley 43 del 90 es un año antes de algo muy importante que sucedió en Colombia, que aconteció en Colombia, ¿cierto? 1991, lo decías tú, expedición de la nueva Constitución. Esa Constitución es un primer baluarte de la contabilidad y también, por supuesto, un reconocimiento a la profesión contable, a la contabilidad y a la profesión contable, ¿sí? Y tomen nota, si no se lo ha dicho su profesora o su profesor de constitucional o de derecho, la importancia de la Constitución como un primer referente a la contabilidad y a la profesión contable. En el artículo 15 de esa Constitución política, se establece un derecho fundamental para todo ciudadano colombiano, para todo aquel que se inscriba, se registre, se reconozca como tal, como colombiano, que es el derecho a, artículo 15, el derecho a artículo 15, Constitución Política de Colombia, 1991, derecho fundamental, o sea, tiene acción de tutela para su protección en caso de que me lo desconozcan, me lo vulneren.
Léalo completo. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Sígalo. Leyendo. No, esos datos tan malos. De igual modo, Pero bueno, De igual modo, el gobierno tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. sí. En recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Pare. ¿La qué? La Constitución. La correspondencia. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Pare. ¿Me permite su celular, señorita? Por favor. ¿Puedo verlo? ¡No! Me amparo en el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de la correspondencia y cualquier otra forma de comunicación privada. Esto es mío. Esto no es de todo el mundo. Ahí atrévase usted a mirar lo que yo tengo ahí, ¿verdad? Que le entablo un delito de violación a correspondencia de comunicación privada. No, pero ¿qué yo? Ya sabes cómo es eso. ¿Era? Ya saben, pues, ¿Quiere que lo destituyan? En primer lugar, ese funcionario público tiene acción de destitución por ese acto que está ejerciendo. Y segundo, atenga las consecuencias de orden penal por incurrir en ese delito. Esto es privado y esto es comunicación. Esto se volvió ya una cosa muy personalista. Esto ya no es simplemente uno de aquí se comunica con otro, se comunica con uno. Aquí que no hay. Aquí no hay que preguntar qué hay, sino que no hay. ¿Sí? Sí. El Facebook, el WhatsApp, el email, todo es privado. A no ser que usted lo suba y se vuelva público. Mi canal es público. No puede decir, ay, ¿quién lo mandó? ¿Y cómo así que usted puede ver allá contabilidad simplificada, decreto 1670 del 2021? ¿Cómo así que usted vio mi video de estados financieros? ¿Cómo así que vieron el de políticas contables? Hoy por hoy cualquiera puede acceder a lo que estamos hablando aquí y diciendo y dejando testimonio de este espacio académico sagrado, de donde aún hay interés por formarse, donde aún hay interés por conocer ciertos aspectos propios de la vida académica, porque la gente hoy por hoy dice, ¿yo para qué estudio? Mire fulano, a duras penas se terminó el bachillerato, o si acaso la escuela, y vea cómo está, cómo le va de bien, y todo en función de cómo le va de bien, todo en función de qué plata, qué esto, qué lo otro. No hay nada más valioso que la educación, que el saber el porqué de ciertas cosas, que la formación, que usted hable con propiedad. No que a usted le digan contubernio y usted ni tenga idea que es contubernio. ¿Ah? Y usted piense que lo están insultando o lo están halagando. ¿Qué es contubernio? ¿Y ya lo escribió? No, escríbalo ahí a mano, contubernio. ¿Y qué tiene que ver contubernio con la contabilidad? ¿Ah? Relación entre mujer libre y hombre esclavo. Colombia. ¿Sabía eso? No, pues yo. Mi mujer es libre y yo, el esclavo. En mi casa mando yo siempre digo, en mi casa mando yo, la mando al bolsillo. Ese maridaje, esa relación poco aceptada que se da entre tales y tales. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar el contubernio entre la clase política y la clase económica o la clase empresarial, ¿qué es eso de contubernio? Entonces ya no les va a cerrar, pero lo sabe alguien que viene a un aula. En la calle no se da eso. En la calle no te van a decir, ¿cierto? O no te van a inquirir. ¿Qué es inquirir? No vaya a citar al gran filósofo llamado Iván Duque, que así lo querí. No vaya a citarlo a él, pues, así lo querí. Que inquirí es que sin, querí, que así no lo querí. No, inquirir. Inquirir, ¿qué es inquirir? Indagar, preguntar.
Hoy ya está, ella ya se va con 2 palabras más en su léxico porque vino a una clase de la Universidad del Valle. Y con un super artículo que va a decir, caca, cuidadito, me viola mi derecho fundamental a la privacidad de cualquier forma de correspondencia. ¿Sí? Eso se volvió un elemento. ¡Ay, que venga, joven, que su celular! ¿Qué requieren para poder acceder a mi correspondencia? Libros de contabilidad, declaraciones tributarias y, por supuesto, otros medios de comunicación. ¿Qué requiere un agente de la autoridad o persona particular, mi papá o mi mamá? ¿Qué requiere? ¿De quién? Una orden judicial. ¿Y quiénes piden una orden judicial? Pues un juez. Ni siquiera un fiscal, un juez. Y ustedes pueden ver en la película que los fiscales andan locos. Necesito un juez que me firme la orden para poder hacer ese cateo. Necesito un juez que me autorice para poder allanar esa casa. Necesito un juez para poderlo aprender temporalmente, así sea por 36 horas. Sin orden judicial no hay caso, pero es orden judicial. Lo dice en el mismo artículo. Para poder ver la importancia de lo que reposa en sus libros de contabilidad y sus declaraciones tributarias, se requiere. ¿Sí? Termine de leerlo, joven, por favor. Solo puede ser interpretado o registrado mediante una orden judicial. Orden judicial es un juez. No, es que mire que aquí el señor Dios me queda el abogado tal, que la gente de la fiscalía no puede actuar. ¿Actúan? ¿Listo? Métanse la verdad, pues tampoco, pues si vengan armados y uno no se puede. Sobre mi cuerpo, fusiles. Tampoco uno va a poder poner a las cosas. ¿Sí? Sobre mi cadáver o qué sé yo. Sí, pero luego ¿qué pasa? Toda la diligencia, todo el trámite se cae. Se cae. Y todo lo que se haya podido aportar no sirve de prueba. Debido proceso. Artículo 29 de la Constitución Política. Sí. En los casos y con la formalidad que establezca la ley, con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria, serios motivos pueden presentar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previo orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de los 36 horas siguientes. Al iniciar cada periodo de sesiones, el gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas que se refiere a este artículo incurrirán en una falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades. Falta gravísima. Y falta gravísima en derecho disciplinario, la destitución e inhabilidad, pérdida de encargo. Sí, al final. Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar. Para efectos tributarios judiciales y por los casos de inspección. Hay espacio, el que me interesa, este último párrafo, que de primer interés a usted. Duro. Para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad. ¿Libros de qué? De contabilidad. De contabilidad. ¿Qué libro de contabilidad? ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los libros de contabilidad? Todas las cuentas que tienen, las cuentas contables, pues donde están como que los estados financieros. ¿Y dónde se definen los libros de contabilidad? Esa es la Constitución y ella nos va a poner a decir, recuérdese que, de acuerdo con Túa Pereira, Jorge Manuel Gil, Montaño Orozco, Giraldo Villano, Rojas, que no nos van a poner a decir aquí de acuerdo con, sino que le toca a uno indagar, acceder sobre cuáles son los libros de contabilidad. Porque dice, ¡son libros de contabilidad! El libro, ¿cuál? Pues de contabilidad, no, pues yo con cualquier libro es que yo estudio, con el del profesor Montaño, entonces les lleva los libros de contabilidad, que hablan sobre contabilidad. Bueno, imagino que ya tienen un libro de contabilidad. ¿Cuál es un libro de contabilidad? En el que usted estudia, repasa, indaga. No le vaya a pasar lo mismo que a Petro, que usa mis conceptos
en su debate presidencial y no me da el crédito a mí, a Montaño o Edilberto, 2005, 2007, 2014 y próximamente 2023. ¿Sí? Algo que se planteé en uno de mis libros de contabilidad desde el 2005, eso estaba allí y Petro lo utilizó diciendo, y la gente dice, no, eso no es cierto. Sí, es cierto. Es cierto, Gustavo, me estás escuchando, date cuenta que en mi libro de contabilidad, en la página 354, que se llama Contabilidad y Legislación, control, evaluación y revelaciones, que esta niña lo tiene, ahora se los trae a mostrar, no porque esté vendiendo libros ni muchísimo menos, porque dije que eso desde el 2014 se agotó, todas las existencias, se ha supervalorizado ese libro, cualquier ejemplar vale más o menos unos 100.000, 120.000 todo en el mercado negro. Así que consérvenlo. Hay libros que se valorizan, hay libros que cogen mayor valor. Eso pasa en la contabilidad. ¿Ok? Entonces, allí ya están haciendo referencia a los libros de contabilidad. Necesitamos ver cuáles libros. ¿Y dónde está eso? En el decreto respectivo, ¿cierto? De los marcos técnicos normativos contables.